Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Seguimos transmitiendo desde los estudios de www.elvenezolano.tv.es, buscando el detalle de la información. Hoy estamos con Kamal Romero. Él es economista por la Universidad Central de Venezuela. Su investigación se centra en el campo de los modelos de equilibrio, con los que estudia las consecuencias macroeconómicas de la política económica en la sostenibilidad de la deuda pública y otros mercados financieros. Suena raro, ¿verdad? Actualmente imparte las asignaturas de matemáticas, macroeconomía y microeconomía. Fue profesor en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros en España, en la Universidad de Rey Juan Carlos en España también, la Universidad Europea en España, la Universidad Europea de Madrid por supuesto, y la Universidad Central de Venezuela, esta sí en Venezuela. Ha sido asesor del Ministerio de Finanzas de Venezuela, investigador invitado del Banco Central de Venezuela, analista de renta fija y macroeconomía en el Santander Investment y como analista de riesgo en mercado en el Banco Mercantil de Venezuela. Bienvenido, Kamal. Muchas gracias, Noé. Lo primero que te quiero preguntar es acerca de qué responderle a la gente que no es venezolana cuando te preguntan cómo ustedes en Venezuela llegaron a esto. Mira, no es una respuesta sencilla, yo lo reconozco porque yo personalmente he estado en esa situación y es muy complicado. Porque la gente lo primero que te dice, tanto dinero que ha entrado, yo veo los países de Medio Oriente y yo lo que veo es que han realizado un montón de infraestructura, que han llamado a la inversión, que han promocionado su país. Y yo en Venezuela lo que actualmente veo es que después de tanta abundancia, lo que aparece en la prensa internacional son colas para conseguir alimentos, colas para conseguir medicamentos. Vemos que Venezuela tiene hoy día la inflación más alta del mundo. Hay que decir que la inflación es un problema, digamos, que ya no es tan importante. Aquí en Europa estamos enfrentándonos, por ejemplo, a algo completamente distinto, que la inflación es demasiado baja y el Banco Central Europeo está intentando incrementarla. Entonces la gente no entiende cómo hay países hoy en día que tengan más del 70% de inflación el año pasado y estimados que van del 150 al 250 para este año. Ven gente que migra, ven gente que dice, oye, mira, me he conseguido colegas tuyos que se han ido. Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues mira, hemos llegado aquí porque los últimos 15 años se ha aplicado una política, tanto política como tal, como a nivel de política económica, completamente irresponsable y desquiciada. Para decirlo en llano, todo el dinero que ha ingresado se ha gastado, hemos gastado más de lo que nos ha ingresado, hemos pedido prestado y ahora que ya no hay más dinero, debemos dinero y no queremos hacer las cosas, no queremos hacer los ajustes necesarios para solventar la situación. Entonces hoy en día estamos en el peor de los mundos. Ahora, se ha gastado mucho dinero y cuando se habla de gasto, la primera respuesta del gobierno venezolano es sí, es que hemos gastado, pero hemos gastado en gasto social. Gran Misión Vivienda Venezuela, en fin, todas las misiones que abarcan el programa social del gobierno. Entonces, eso es rebatible. Mira, lo que no es rebatible es que se ha incrementado el gasto social, pero es que se ha incrementado el gasto de todo. Gasto social, gasto no social, gasto suntuario, gasto que no conocemos, porque otra cosa que es complicada explicar a gente que no vive en Venezuela o que no la conoce de cerca, es el tema de que muchos de esos ingresos extraordinarios que han entrado durante estos últimos 15 años se han canalizado a través de mecanismos extrapresupuestarios, nada transparentes, y en los cuales la gente en muchos casos no se sabe qué se ha hecho con ese dinero. Fondos extrapresupuestarios no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela, que no está bajo el alcance de ninguna autoridad, que bueno, que con el desastre institucional que tenemos hoy en día, las autoridades tampoco que sean una garantía de nada. Entonces, sí ha habido gasto social y eso es algo que no se puede negar. Lo que yo personalmente critico de este gasto social es que ha sido un gasto social, pues eso, contingente a los ingresos que tienes. Es decir, gasto que desaparece en el momento en que te quedas sin ingresos. Gasto poco efectivo porque es un gasto en el cual es sencillamente una transferencia que ni siquiera está condicionada y una transferencia eso, que te resuelve un problema inmediato, pero cuando desaparece el dinero ya no hay transferencia y te has quedado sin esa política social. Por ejemplo, aquí en Europa, ¿qué entendemos como política social? Entendemos como instituciones, el estado del bienestar, ¿no? Un estado de bienestar que tú sabes que va a estar ahí, gobierne quien gobierne, y en el momento que haga falta de ingresos para financiar ese estado del bienestar, pues algún ajuste se habrá. Lo hemos presenciado aquí en España, en Portugal, etcétera. En Venezuela no. En Venezuela lo que hay que explicarle a la gente que no vive en Venezuela es que no es un gasto en instituciones permanente, sino que es un gasto contingente. O sea, hay dinero
Yo te realizo una transferencia, la transferencia no es condicionada, la transferencia se realiza a través de canales que nadie supervisa. Claro. De 100 que entran, llegan 40, me estoy inventando una cifra, pero para que vean la magnitud, 40 al usuario final y no se supervisa absolutamente nada. Entonces el gasto social es innegable que se ha realizado. No obstante, yo considero que no es ni el más eficiente y que tampoco es el permanente, que es el único que te resuelve la problemática social que hay hoy en día en Venezuela. Sabemos qué se ha hecho con los dineros que se fue a buscar Maduro a principios de año, los del Fondo Chino, por ejemplo. Bueno, esto ahora que hay poco dinero, ¿no? Y que ya no tenemos la misma, o el gobierno tiene la misma capacidad de gasto que los años anteriores, este dinero claramente es para sobrevivir. Es decir, el barril de petróleo ha caído una barbaridad, ¿no? Hoy estamos a niveles alrededor de 50, comparados con niveles de 90, ¿no? Una caída importante para un país que, hay que decirlo, el 95% de las divisas que entran a Venezuela son gracias a la exportación de petróleo y el 45% de los ingresos fiscales provienen de imposición directa al sector petrolero. A 47 dólares llegó el barril en julio. Exacto, entonces tú imagínate la caída de ingresos que ha habido. Entonces, esa caída de ingresos hay que solventarla de algún modo. Y de toda esta gira que has comentado, que hizo Maduro a principios de año, todavía siguen conversaciones, por ejemplo, con China. Sí. Vemos que está refinanciando toda la deuda de Petrocaribe, Sí. ¿no? Que básicamente es págame la hora y te hago un descuento. Ahora hay una discusión si el descuento es adecuado o no, esa es otra cosa. Entonces, esto es sencillamente necesidad de cumplir con mis compromisos de gasto. O sea, ahora ya no es una cuestión de, bueno, voy a hacer una obra y se queda parada. No, tengo unos compromisos financieros, entre los cuales se encuentra pago de deuda externa, por ejemplo, y para poder solventarlos tengo que buscar los recursos por otro lado, porque mi principal recurso, tanto en divisa como fiscal, se ha disminuido pues una magnitud prácticamente a la mitad. Lo que hizo Maduro entonces con esto del Fondo Chino fue pedir más dinero prestado para pagar otras deudas por otros dineros prestados que había pedido inicialmente. Suena trabalenguas, pero es eso. Sí. Quito No, de aquí bueno, para topar un hueco. en parte. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos aquí en Europa tenemos la discusión, por ejemplo, con el caso griego, ¿no? Claro. Decimos, bueno, para los griegos lo que le estamos prestando dinero Sí. para que nos paguen lo que nos deben, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo acaba esta circularidad? Y es toda esta discusión que está el Fondo Monetario que te dice, no, mira, posición con la cual yo estoy de acuerdo, no, mira, tú tienes que hacer una quita porque es la única manera en la Claro. cual Grecia libere recursos para, además de dejar de pagar deuda, haga algo para que la economía crezca y se autosostenga con eso. Entonces, no tiene nada, porque esto lo hace todo el mundo, o sea, no tiene nada de malo que tú pidas dinero para cumplir tu servicio de deuda. El tema es que Venezuela tiene que pedir dinero para cumplir su servicio de deuda, para pagar la nómina del sector público y hoy día, como único generador de divisas y ante un sector privado diezmado por estas políticas antisector privado que ha habido en los últimos años, también ellos tienen que importar, por ejemplo, bienes de primera necesidad. Entonces, nosotros necesitamos hoy en día, ante esta interrupción del flujo de divisas, sustituirlo por otro flujo para cumplir no solo compromiso de deuda, sino compromiso de deuda externa, interna, pago de sueldo y salario del sector público e importación de una gran cantidad de bienes. El Banco Central de Venezuela no publica cifras oficiales. Varias cosas acá. Primero, ¿cómo hacen ustedes los economistas para enterarse de cuánto es la deuda externa de Venezuela? Y otras cifras adicionales. Mira, estimaciones. Un compañero hace poco dijo que, bueno, que hacer analista de coyuntura en Venezuela es algo así como un mago, ¿no? Y vemos que tanto analistas locales como internacionales, banca de inversión, están haciendo un esfuerzo enorme por recopilar información. Las bancas de inversión externas tienen una ventaja, que como ellos manejan las emisiones de deuda de la República, Claro. y para los prospectos necesitan cifras, ellos sí tienen cifras. Por ejemplo, el caso más típico, inflación, ¿no? O sea, esto para el no venezolano sonará increíble. No hay cifras de inflación desde diciembre. Claro. No tenemos cifra de inflación. Nadie sabe cuál es la cifra real de inflación en Venezuela. Entonces, bueno, tenemos eventos simpáticos como gente que hace el índice de la arepa. Bueno, que, bueno, yo veo cuánto va costando una arepa todos los meses, por ahí calculo la inflación. Desde el pollo en brasa El también. del pollo hay en el índice del brasa, pollo de en Luis brasa. Carlos. Y luego también otras consultoras locales que lo que hacen es que, bueno, con un modelo estadístico con el cual van alimentando con datos, van haciendo un estimado de inflación. Pero esto es un problema, porque las empresas no tienen, no manejan información con la cual realizar sus planes de producción.
la gente está desesperada y esto lo pueden decir mejor gente que vive allá en Venezuela, porque observa que hay precios que se duplican en una semana. ¿Estamos ya en hiperinflación en Venezuela o todavía falta para llegar a ese estado? Mira, hay una discusión, yo le llamo más semántica que otra cosa, acerca de si estamos en hiperinflación o no, porque hay una definición de hiperinflación clásica, llamamos, que es Claro. de los años 50, años 56 exactamente, de Philip Kagan, que dice que, bueno, que hiperinflación es aquel periodo en el cual la inflación mensual excede el 50% y el periodo de inflación cambia cuando al mes siguiente la inflación disminuye por debajo del 50% y se queda así un año. ¿Qué ocurre? Yo sinceramente no tengo ningún apuro en definir esta situación como hiperinflación, porque ya es Claro. bastante mala. O sea, no hay que darle un nombre para decir lo mala que está. Estamos en una situación en la cual se combinan precios que aumentan, te estoy diciendo, no todo obviamente, pero hay rubros que aumentan el doble en un periodo de una semana. Sí. Rubros que no se consiguen. Gente que tiene que hacer colas de 8 horas para conseguir un par de rubros, ya sea alimentación, Sí, sí. etcétera, ¿no? Medicamentos, que es una cosa ya grave. Y si no, tienes que ir al mercado informal a pagar, y esto, por ejemplo, por anécdotas que seguramente también a ti te habrán contado, Sí. un día tú vas con un producto de primera necesidad, a lo que llaman bachaquero, y uno te cobra el doble, otro te cobra 5 veces más, otro te cobra 80% más. Tú estás en el peor de los mundos, porque no tienes información acerca de cómo funcionan los precios, hay bienes que no consigues, claro, el precio es infinito. Mira, si yo no consigo un bien, es como si costara 100.000 millones, porque no lo puedo adquirir, ¿no? Entonces ahora estamos en el peor de los mundos, única y exclusivamente porque el Banco Central se ha negado a dar cifras de ningún tipo porque dicen que se utilizan las cifras para atacarles. Entonces, hoy en día estamos en hiperinflación. Mira, yo respeto la definición clásica y digo que no, pero es que estamos muy mal. O sea, no hay que darle un nombre para definir lo mal que estamos. Yo recuerdo aquel famoso escenario argentino Sí, terrible, que la hiperinflación pues la ilustraban de la siguiente manera los periodistas de economía, es decir, hiperinflación había cuando, por ejemplo, había un empleado en el supermercado que tenía que remarcar los precios con su sí, maquinita 2 y 3 y 4 veces, de forma tal que lo que tú comprabas, ponle tú una cifra de 10 en la mañana, ya te sí, había aumentado a 100 o a 200 en la tarde. exactamente. A ese estado podemos llegar en Venezuela o ya llegamos a él. Yo creo que no hemos llegado ya, pero se puede llegar. Se puede llegar porque se están cumpliendo todas las condiciones necesarias para llegar a ese estado, que es básicamente un déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gasto del gobierno, ¿no? Que indica, pues bueno, ese agujero que yo tengo, mis ingresos menos mis gastos, lo tengo que cubrir de algún modo. Lo suyo sería cubrirlos con préstamos. ¿Qué ocurre? Al disminuir el precio del petróleo, donde digamos que el precio del petróleo es la principal garantía de los préstamos venezolanos, pues obviamente se deteriora la calidad de crédito del Estado venezolano y entonces es mucho más caro ahora financiarte los mercados internacionales comparado con hace 5 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué recurre el fisco a la hora de rellenar parte de ese hueco? Bueno, pues sencillamente hace algo que en cualquier país civilizado es ilegal, que es que coge deuda pública, en este caso de PDVSA, se la vende directamente al Banco Central de Venezuela, el Banco Central de Venezuela le da dinero que crea de la nada y eso como está financiando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros revisamos cualquier, o sea, aquí no hay ni una sola excepción, cuando nosotros revisamos cualquier episodio de hiperinflación en el mundo, todos han sido consecuencia de lo que acabo de escribir, que es el financiamiento monetario del déficit fiscal. Un sector público que en la imposibilidad de financiarse vía impuestos o vía mercados de deuda, se financia directamente a través del Banco Central. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, la gente lo que ve es por lo que estamos comentando. Mira, los precios aumentan todos los días, toda la semana. Si yo mantengo dinero encima, estoy perdiendo. ¿Qué ocurre? En Venezuela hay una cosa particular, que es que tú no puedes comprar divisas. Sí. Porque la gente lo que dice, mira, pues yo lo que hago es que sencillamente adquiero dólares, adquiero euros y ahorro en euros. No puedes legalmente. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues la gente, bueno, voy a comprar un automóvil. No hay automóviles. Tienes que hacer una cola, o bueno, Meterte hacer en una una cola lista de no, tener una espera, lista de exacto. espera de 6 meses o Sí, lo que sí, sea. sí. Vivienda, vas a adquirir una vivienda, te la venden en dólares. No, pero Sí. es que no lo tengo, precisamente lo que quiero. O sea, claro, este proceso mediante el cual la gente pretende proteger el poder de compra de su patrimonio es lo que, paradójicamente, genera inflación. ¿No? Porque las empresas también, las empresas que hacen ante esa situación también van revisando los precios con más frecuencia y lo van aumentando o lo van variando al alza. Entonces, estamos en esta trampa que de seguir así,
es muy probable que acabe en una perinflación. No estamos aún, pero tenemos todas las papeletas. El pasado 28 de julio, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe calcula que el Producto Interno Bruto del PIB de Venezuela se contraería en un 5.5% Sí. para el final de 2015. Al país le sigue Brasil, dice una nota que capturamos del Nacional, con una caída del 1.5%. Venezuela tendría la mayor contracción de la región, de acuerdo con el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015, presentado por la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. El principal lastre para los países suramericanos, dice la CEPAL, es la desaceleración de la economía de China, hablando de China, y el descenso de los precios de las materias primas de exportación en Iberoamérica. Es lo que señala el informe. Estamos frente a este escenario realmente negativo para el 2016. ¿Cómo va a afectar esto la cotidianidad del venezolano que ya está sufriendo una situación económica terrible? No, esto no hay que esperar hasta 2016, ¿no es? Ya se está sufriendo. Es decir, o sea, Venezuela, como bien has dicho, la CEPAL en el informe que ha publicado ayer, indica que va a tener la mayor caída de la región, pero esto es algo que ya el fondo, en sus informes previos de World Economic Outlook, informes de perspectivas mundiales, ya también indicaba que Venezuela iba a ser el país con la mayor caída de la producción, no solo este año, sino el siguiente, con la mayor inflación, no solo este año, el siguiente, a partir del siguiente, el país en el cual va a crecer más la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué ocurre? No es que es 2016. Lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, que es empresas que están cerrando, empresas que llevan años cerrando, empresas que ven que ya no hay ningún incentivo para producir, porque es mucho más fácil que te asignen dólares a 12 y venderlos a 650, ven que es mucho más fácil adquirir bienes, tenerlos en un almacén 2 meses y venderlos al doble, ¿no? Entonces prácticamente ya no se está produciendo, al no producirse ya no está generando empleo y por esta dinámica combinado con lo anterior está generando una inflación, pues esto es sencillamente, yo te lo resumo en una palabra, empobrecimiento. Empobrecimiento, porque mientras menor producción hay, menos oportunidades de empleo tiene, menos ingreso tiene, mientras mayor inflación hay, menos te rinde el dinero, eres más pobre, aunque ganes lo mismo, incluso aunque ganes más, siempre que ese incremento de tu salario sea inferior a la inflación. Entonces, en la cotidianidad venezolana es lo que estamos viendo hoy, pero aún peor. ¿Qué ocurre? Para el 2016 todavía queda la esperanza, porque yo no sé si es un evento probable, de que el gobierno aplique algún correctivo. Ya. Porque una cosa que no he mencionado es que esta situación se debe no solo a las políticas erradas de los últimos años, sino porque ante esta situación de la disminución del precio del petróleo y por ende los ingresos fiscales y la disponibilidad de divisas, el gobierno no ha tomado ninguna acción correctiva. Entonces, ¿cuál ha sido la corrección? Raciono divisas. Raciono divisas, importo menos, produzco menos, escasez, ¿no? Entonces, claro, si el gobierno de algún modo o las autoridades económicas rectifican, entonces este escenario puede ser, digamos, menos malo, porque malo va a seguir siendo, porque Venezuela está en una posición, yo creo que lo dice el informe de la CEPAL, una posición en desventaja en relación a los otros países, porque los otros países de América Latina, que también han experimentado un boom en los precios de materias primas, pues han ahorrado, han realizado cambios institucionales, ¿no? Sus economías han mejorado. En el caso de Venezuela, nos pilla, utilizando una expresión local, fuera de base, ¿no? Nos pilla sin ahorro, sin una economía fuerte, con una economía con un montón de distorsiones, con un sector privado mucho más pequeño que hace algunos años. Entonces, hace falta mucho, hace falta mucho. Nicolás Maduro y su tren ejecutivo dicen que eso es producto de la guerra económica del imperialismo yanqui. Mira, yo particularmente esa Te lo visión... estoy diciendo con cara sí, seria, no me estoy sí. riendo. Yo esa visión no la comparto. Yo he hecho el esfuerzo de leer documentos oficiales o de asesores del gobierno que parten esta hipótesis de la guerra económica. Y yo creo que, mira, guerra económica ha habido, pero yo creo que ha sido una guerra económica del gobierno contra la población y bueno, y lo triste es que la está perdiendo la población y el mismo gobierno. El argumento de guerra económica es que se produce menos porque por esa vía están forzando un cambio político. Generan inflación, la inflación inducida, como la llaman, es decir, elevan los precios, ¿no?, de manera artificial para que eso cree un caos social y afecta al gobierno. La escasez es que esconden las mercancías, que sí, las esconden, para venderla encontrando Colombia, para venderla dentro de 2 meses. Claro. Comportamiento
similar en Estados Unidos con esta situación, o sea, en cualquier parte del mundo. Están escondiendo, ¿no? Los productos para generar escasez y que el pueblo diga que es culpa del gobierno. Esa es su concepción de la guerra económica. Mi concepción es la inflación, la escasez, la menor producción, ¿no? Es consecuencia de unas políticas económicas erradas que se han llevado en los últimos años de parte de este gobierno. Entonces, el argumento es sencillamente, digamos, un mecanismo de defensa ante la situación. Vamos a hablar un poquito, porque también en un artículo que acabas de publicar en la revista SIC hablas del control de cambio. ¿Valdría la pena o no desmontar los controles de cambio? Esta decisión política, ¿qué consecuencias pudiera traer para el país? Y es sobre los raspacupos. ¿Los raspacupos son tan lesivos para la economía venezolana como dice el tren ejecutivo de Maduro, volviendo a lo mismo? Mira, los raspacupos son lascivos en la misma medida que es lascivo un bachaquero, como lo llaman, ¿no? En la misma medida que es lascivo, o es nocivo, perdón, el comerciante que en lugar de vender el producto se lo queda, el comerciante que en lugar de dedicar horas, o la empresa que en lugar de dedicar horas a producir, se dedica al arbitraje, ¿no? Claro. De divisas o de bienes a lo largo del tiempo. Pero es que este comportamiento es consecuencia de la existencia de controles. Es decir, tú cuando tienes un tipo de cambio oficial, ¿no? A un precio absolutamente irreal, 6.30, 12 bolívares, incluso 20, cuando hay un precio que puede ser que no sea el indicado, pero que es el que lamentablemente sirve de marcador para el resto de la economía, que es el del mercado negro, que es 600, es decir, estamos hablando 100 veces más que el mínimo oficial. Entonces, ¿qué puedes esperar que haga la gente? Entonces, Claro. la gente en un Proteger su escenario dinero. en el cual yo, o sea, no estoy incentivando, ni mucho menos, Claro. pero en un escenario en el cual tú estás perdiendo poder de compra por la inflación, un escenario en el cual tú no sabes si de aquí a un año igual tienes trabajo o no, o uno de tus miembros de la familia pierde el empleo, porque tu empresa sencillamente decide irse a Venezuela como ya está ocurriendo, porque tu empresa decide cerrar una línea de producción en el país, porque tu empresa sencillamente decide que, mira, no me dan dólares para importar ni para pagar dividendos, me tengo que ir, o tengo que disminuir mi nivel de producción. Claro. Entonces, en ese escenario, a una persona, si tú le das $1.500 a 12 y puede vender parte de eso como mecanismo para proteger su ingreso en términos reales a 600, lo hará. Lo hará. Alguien que dice que le sale más rentable hacer una cola de 8 o 10 horas para comprar una serie de productos para luego venderlos 5 veces más caro, es decir, ese incentivo nocivo, dice, no, mira, yo en lugar de producir, yo en lugar de inscribirme en la universidad, a estudiar algo para mejorarme, yo hago una cola de 8 o 10 horas y duplico mi ingreso en 3, en una semana, eso es consecuencia de la existencia de controles. Entonces, lamentablemente, eso va a ocurrir siempre que haya controles. Y el tema es, los controles hay que desmontarlos, pero hemos llegado a un punto en el cual desmontarlo hay que hacerlo muy bien, ¿no? Para que tenga los resultados que deseamos. Y a propósito de eso, pues te conecto con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer en economía un hipotético gobierno de la oposición? Mira, un hipotético gobierno, ya no solo la oposición, sino o este gobierno que se despierte y dice esto no puede seguir así, o una facción del actual ejecutivo que insiste, no, mira, tenemos que cambiar el rumbo. Es decir, cualquier actor político con poder, lo primero que tiene que hacer, antes de una medida económica en particular, es generar confianza. Es decir, crear un escenario lo suficientemente creíble, ¿no?, para que las medidas que tengas que tomar tengan cierto éxito. Porque de nada sirve, Noé, que un representante del gobierno, de alguna autoridad económica, aparezca mañana en la televisión o ahora mismo en lo que acabemos la entrevista y diga, señores, vamos a desmontar todo el esquema de controles. Lo primero que va a ocurrir es que la gente va a cambiar lo que pueda su patrimonio a divisa, a moneda extranjera. ¿Por qué? Porque dice, es que yo a esta gente no le creo. O sea, esta gente no me ha mostrado ningún plan. Yo, por si acaso, cambio todos mis bolívares. No, y claro, y el tipo de cambio ya no será 600, será 2.000, la inflación ya no será 200, será 500. Desaparecerán los productos porque además no hay capacidad de producción a corto plazo en la nación. Entonces, lo primero que hay que hacer, más que una medida económica, es generar suficiente confianza para que las medidas que tomes a posteriori tengan algún resultado positivo.
en el desempeño económico. El sociólogo Tomás Páez maneja una cifra. Él dice que para reactivar el aparato productivo en Venezuela se necesitarían 400.000 empresas al menos. ¿Tú estás de acuerdo con esta cifra? No, o sea, sinceramente no tengo el cálculo y no te voy a mentir diciendo que estoy de acuerdo con esta cifra porque también depende, bueno, de qué tamaño las empresas, ¿no? 400.000, ¿de qué tamaño? Medianas, pequeñas, grandes. No, hablaba de Sí. la pequeña y de la mediana. Mediana y pequeña empresa, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que el sector privado en América Latina ha sido el país en el cual el sector privado ha reducido más su tamaño, ¿no? Y ha reducido más su tamaño por dos vías. Por la vía directa, han expropiado empresas, ¿no? Por la vía indirecta de que los controles de precios y los controles de cambio han generado incentivos para, en lugar de producir, pues dedicarte a la intermediación o dedicarte a la importación. Porque lo que ocurre con este tipo de cambio actual es que es carísimo producir en Venezuela, Claro. pero es baratísimo importar cualquier cosa. Entonces, obviamente, una empresa que se dedicaba a producir cualquier cosa, pues ahora se dedica sencillamente a intermediar o a importar. Y luego, ya empresas de mayor tamaño que sencillamente han decidido cerrar porque ante la maraña regulatoria que existe en Venezuela, pues no es rentable. Es preferible irte a un país vecino. Ha pasado mucho con Colombia y Panamá, que muchas empresas trabajan sus sedes ahí. Entonces está claro que el sector privado necesita reactivarse. No te puedo dar un número de empresas porque no he realizado el estudio, ni tampoco he tenido la fortuna de leerle Tomás, pero sí hay que darle, digamos, un empujón al sector privado. Y el primer empujón es credibilidad. Porque tú cuando inviertes, Noé, ¿qué es lo primero que dices? La inversión es algo a largo plazo. O sea, tú inviertes hoy 100.000 bolívares para dentro de 20 años obtener un flujo de ingresos. Entonces lo primero que necesitas es confianza. Muchas gracias a Kamal Romero, venezolano radicado en España, especialista en economía, por dibujarnos este mapa que nos permite entender un poco cuál es la distorsión que sufre el país Venezuela en sus mecanismos económicos. Nosotros nos devolvemos al estudio.